Bien, vamos a seguir revisando lo que pasa en Reino Unido entonces, ahora de la mano de Juan Pablo Lucumí en Economía. Bueno, el tema del momento. Bienvenido al estudio este viernes. Feliz viernes también, y sí, así es el tema del día de hoy. Exactamente, y para eso vamos a hacer una radiografía económica de Reino Unido. ¿Cómo está recibiendo el país este nuevo primer ministro? Vamos precisamente primero a revisar lo de antes, por eso vamos a ver ese gran acierto a nivel económico de Rishi Sunak, que sin duda era el tema de la inflación. Él llega con una promesa, recordemos lo que era reducir la inflación a la mitad, estaba en ese elevado 11,1% anual, que logró después con las tasas de interés, que lo vamos a revisar, poder ir cortando esa tasa de interés, desacelerándola hasta el 2%. Seguramente esa fue su promesa y esa es de la que él hoy puede enorgullecerse con la salida, porque pues precisamente lo logró. Hay que decirlo, era el país del G7 más inflacionario en su momento, había destacado o era esta noticia negativa para ese país en su momento, y ahora pues no es así, no se refleja esto, hay que decirlo, en la microeconomía, porque pues hay que decirlo que aunque se logró ese objetivo del 2%, las personas lo decían constantemente, y es que los precios al final ya subieron, y después de que estén pues elevados los precios comparados con el año anterior, pues ya no van a descender precisamente. Vamos a ver, comparado con el G7, como lo decíamos, es el único del G7 que tiene esa inflación del 2%. Diremos, bueno, está en un buen nivel, pero no solamente es eso, Francisco, sino que también es el objetivo de las grandes economías. Ese 2% lo está buscando Estados Unidos, lo está buscando la Unión Europea, lo está buscando Canadá, y ninguno de ellos lo ha obtenido hasta el momento. Esta es la inflación anual del mes de mayo. Como puede ver usted, la primera economía del mundo, Estados Unidos, con el 3,3%. Ha sido complejo poder llegar a este nivel. Y en el caso de la eurozona, este es el dato de mayo, pero hay que decir, en junio ya están en el 2,5%. Han logrado descender una décima, pero entonces ninguno ha llegado a este nivel. Y puede ver usted el cambio entonces. Era el país más inflacionario cuando llegó Rishi Sunak, y ahora que sale es el menos inflacionario del G7, esto en el momento. Vamos a ver cómo ha logrado eso, y ha sido a través de las tasas de interés, que recordemos es lo que le pone el costo al dinero. ¿Cuál es el porcentaje entonces que va a tener este valor, el dinero? Porque mantiene una muy similar a Estados Unidos, es una de las más altas en muchas décadas, es unas 2 décadas más o menos, y entonces de esta forma es como el Banco Central, el Banco de Inglaterra, ha logrado entonces desacelerar también, como desincentivar el consumo e enfriar un poco la economía para poder llegar a ese 2%, y como lo puede ver usted, todos tratando de llegar a ese 2, pero muchos también con ese nivel elevado en cuanto pues a la inflación. Estas fluctuaciones, Juan Pablo, traen un montón de cambios en la naturaleza del país, en la economía del país, y por supuesto afecta también el mercado laboral, que es algo que le interesa mucho a la gente para poder seguir viviendo. Ese tema sí le interesa mucho a la gente, porque cuando decimos un 2% en inflación, lo que decíamos, van a la tienda y siguen viendo los precios elevados. Dicen, es un tema macroeconómico, en mi microeconomía no lo veo tan reflejado, y por acá sí hay que decir que Reino Unido tiene un problema particular, porque es el único del G7 donde la inactividad, es decir, la proporción en personas en edad laboral que no tienen trabajo y no buscan empleo, es mayor hoy que antes de la pandemia. Tiene un problema que parece común en las grandes economías europeas, o por ejemplo de este grupo de los 7, como por ejemplo Alemania, que hay que decirlo que es un país que está buscando mano de obra cualificada. Ha habido por ejemplo varias alertas, y es que si no encuentra a esas personas para que lleguen al país y trabajen en lo que ellos necesitan, este año perdería 47.000 millones de euros. Están haciendo un llamado. Vemos el caso de Grecia también, que empezó a aumentar la jornada laboral hasta los 6 días, porque no hay suficientes personas para cubrir la demanda sobre todo en el tema de turismo y demás. Y vemos el caso, por ejemplo, también de Canadá, uno de los países que históricamente ha dicho que necesita estos pues migrantes para poder trabajar en labores muy específicas. Precisamente esa sería una de las razones por las que la inmigración ha aumentado, y de aquí también se desprende que haya un crecimiento salarial inusualmente rápido a medida que los empleadores se apresuran a contratar y a retener entonces ese personal en medio de una escasez de candidatos. Precisamente ese sería otro de los inconvenientes a nivel económico. Lucu de Lucumí, de Juan Pablo Lucumí, como le decimos acá en la redacción con cariño, ¿cuáles son las propuestas de los laboristas para dinamizar la economía del Reino Unido? Pues Francisco, te voy a decir, hay una palabra clave, hay que decirlo, en ese sector económico, y es que viene también
teniendo una necesidad de poder reactivarse económicamente, de poder incentivar la economía, poder dinamizarla. Esas serían las palabras claves, que ha estado estancada por un buen tiempo, que ha tenido también varios periodos de recesión, hay que decirlo, y pues este es un trabajo que inició el saliente Rishi Sunak y que continuaría Keir Starmer, y pues sería entonces hacia aumentar la inversión extranjera de Reino Unido con la ayuda de grandes empresas, construyendo sus fábricas en terreno británico y teniendo también como objetivo convertir a Reino Unido en el Silicon Valley de Europa, con sede de las grandes tecnologías y de los grandes empresarios. Esto era uno de los objetivos que Rishi Sunak pues llevaba, y que también en su momento logró con un gran evento en este país. También se espera que el laborista se enfoque en la construcción de instituciones con las que pues espera se desbloqueen millones de dólares en inversión privada para impulsar la productividad y mejorar los niveles de vida. Ahora, los grandes planes económicos que se han conocido se podrían resumir en dos grandes bloques. El primero, de infraestructura, que buscaría cambiar el sistema de planificación de Reino Unido para facilitar la construcción de precisamente esas infraestructuras y más de 1 millón de nuevas viviendas, así como la construcción de nuevas ciudades desde cero, así lo han dicho. Otro sería enfocarse en el sector energético, en el que se ha propuesto crear un fondo de riqueza nacional para invertir en energía verde, construir fábricas de baterías de vehículos eléctricos y reactivar la industria siderúrgica. Entonces ahí con lo del tema de, por ejemplo, las baterías eléctricas, en toda esta carrera y en toda esta competencia con Asia también, los vehículos eléctricos, como lo hemos estado hablando, y los aranceles hacia China, entraría, o eso es lo que se quiere entonces Reino Unido también a competir. Y pues para todo eso se propuso la creación de una empresa de energía de propiedad pública del país, que pues sería el único esfuerzo para reducir la exposición de Reino Unido a los mercados energéticos. La pregunta aquí, Francisco, sería, ¿qué falta en este plan económico? Lo hablábamos con nuestra corresponsal también en Reino Unido, y es el tema de los impuestos. Esperábamos que lo dijera Keir Starmer ahorita hablando, no se ha hablado de esto, en toda la campaña también no se comentó, y es un tema muy importante para las personas. Y en este punto él sí dijo en el discurso que se va a tomar un tiempo, que se va a construir ladrillo a ladrillo, así lo dijo, la reconstrucción del país. Por eso pues piden paciencia, porque hay que decirlo, pues a nivel monetario digamos que no está todavía en las condiciones de poder lograrlo, pero entonces su llamado es paciencia para el tema de los impuestos. Y probablemente empresas como GB Energy, que es esta empresa pública, va a necesitar impuestos de los ciudadanos para poder funcionar. Entonces, precisamente tal vez por eso no lo menciona tanto, porque pues para cualquier país el aumento de impuestos es algo impopular. Para no asustar. ¿Y esto cómo trae movimientos, me imagino, no, los indicadores? Evidentemente es una de las noticias que esperaban muchos mercados en esta semana. Vamos a ver la preapertura, el premercado de Wall Street, que a esta hora es muy leve, con mucha cautela, sobre todo el Dow Jones siendo uno de los que se tiñe de rojo, pero no se ven grandes movimientos. Pasamos a Europa, que ahí pues el panorama es un poco distinto. Vemos que en el caso de Londres también los inversores han estado con cautela. Son pocas ganancias las que tiene, no se tiñe todavía de rojo. Madrid de igual manera, y Frankfurt y París van por la misma línea. Podemos revisar qué ocurrió el día de ayer en nuestra región, porque la primera y la segunda economía cerraron el jueves con ganancias, y la tercera, que es México, con leves pérdidas. Mientras tanto, el gobierno de Perú dijo que buscará unir toda la costa del país de 3.080 kilómetros de extensión por medio de vías férreas y trenes que se construirán progresivamente, o al menos así lo afirmó el ministro de Economía y Finanzas, José Arista. Detrás de esos anuncios, el principal indicador de Lima cerró con pérdidas, al igual que Chile, acumulando más de 3 jornadas en pérdidas, tiñéndose de rojo. Colombia se salvó de pintarse también de estos números rojos y cerró con leves ganancias. Definitivamente no fue una semana positiva en la bolsa para Chile. Para nada, no, todos los días recibiendo malas noticias. Vamos a ver qué pasa con la próxima semana entonces. Estaremos aquí para revisarlo, y también en una hora con la apertura de Wall Street. Perfecto, aquí lo esperamos entonces. Gracias, Juan Pablo.